Reciban un saludo cordial, mis hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en una época especial, una época que no ha tomado por sorpresa al Señor, pero a nosotros seguramente sí. En este momento usted se encuentra seguramente en su casa, nosotros estamos aquí en el templo y este video que usted va a estar observando fue ciertamente grabado el día viernes. Por causa de la situación que nos acontece, no solamente en nuestra ciudad, sino en toda la región, tanto en Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, todos los continentes estamos en esto. Así que vamos a desarrollar la fe en tiempos de la pandemia o del coronavirus, como ha sido llamado. Así que de esta manera quiero invitarle a que allí en su casa y nosotros aquí oremos juntos al Señor, le damos gracias a Dios y que esto no impida que nosotros brindemos adoración, alabanza a aquel que la merece por toda la eternidad. Y bueno, si estas son las circunstancias, la iglesia no se detendrá. La iglesia no está limitada a las paredes de un templo. La iglesia son ustedes que me están viendo y yo que estoy aquí, y todos como cuerpo somos la iglesia. Y qué bueno que en esta mañana ustedes y yo podamos elevar al Señor nuestras voces, presentar nuestras vidas y decirle que Él es nuestra razón de adoración. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. Y para ello quiero leerles un texto bíblico en esta mañana y que va a ser el texto que vamos a compartir como predicación en adelante. Dice el libro de Hechos, y por favor acompáñenme allí en su casa con su Biblia abierta, con su familia, sus hijos, todos allí. Al libro de Hechos vamos a leer del versículo 32 al versículo 43 para terminar el capítulo 9. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Tal si, habiendo leído la Escritura, me acompañan en oración y entregamos este tiempo de culto al Señor, y que sea Él glorificado, exaltado, reconocido, que nuestras vidas puedan clamar como aquellos hombres de Jope: ven, ven pronto. Señor, anhelamos que vengas pronto, anhelamos tu visita, como aquella visita de Pedro a las iglesias de la región de Judea, fueron gratamente bendecidas. Qué maravilloso que tú hoy visites nuestras vidas,
traigas consuelo a los corazones llenos de temor, de angustia, de ansiedad, de desconcierto, de desánimo, de tristeza. Señor, ven pronto, te necesitamos, ven en esta mañana. Adoremos al Señor juntos y digámosles que Él es nuestra vida. Que sea siempre mi canción.
Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Así es, Señor. No solamente eres nuestra salvación, eres nuestra herencia, eres todo lo que tenemos. Tenerte a ti, Señor, es tenerlo todo. No tenerte a ti es no tener nada. Así que abruma nuestras vidas con tu presencia y con tu gracia, Señor. Ayúdanos a elevar nuestra voz en esta mañana para reconocer que solo Cristo es suficiente, que solo estar en Cristo es lo mejor y que estar en Él es la mejor parte de nuestras vidas. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey y Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz y miré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me
Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas en esta mañana con estas canciones que hemos cantado juntos como parte de nuestra adoración. Es un gozo saber que Dios ha provisto diferentes medios para que nosotros como iglesia aún continuemos celebrando su gracia, celebrando la salvación, reconociendo su nombre, su señorío sobre nosotros. Y de esta manera tengo para ustedes unos anuncios. Sí, cierto, estamos en época o en temporada de coronavirus y estamos en cuarentena y todas estas cosas, pero la iglesia no para, la iglesia continúa, porque la iglesia está viva, porque Cristo está con nosotros. Y qué bueno este tiempo también, porque mire que nos invita a reflexionar un poco más en la iglesia primitiva y cómo ellos, a pesar de tantas adversidades, continuaron adelante y pudieron extender el evangelio. Y de esta manera quiero decirles que como congregación y como iglesia hemos estado discutiendo con el equipo de liderazgo diferentes formas en las cuales vamos a seguir adelante. Si bien es cierto, no vamos a poder reunirnos en nuestro templo, pero Dios ha provisto otros espacios como este, por ejemplo, de las redes de comunicación, la internet y diferentes plataformas que vamos a estar utilizando. Dentro de las cosas que hemos estado viendo es que vamos a unir esfuerzos con algunas iglesias, por ejemplo una de ellas el Redil de Sabaneta, y vamos a estar desarrollando también un material para nuestros niños, de manera que el culto también para ellos siga adelante, que ellos también tengan un espacio de culto mientras todos adoramos, mientras todos exaltamos al Señor. Ellos también tengan un espacio donde la palabra del Señor siga llegando a sus corazones y a sus vidas. Pero no solamente eso, también hemos estado contemplando algunas estrategias para conectarnos en casa. Esta semana estaremos hablando un poco más al respecto para decirles cómo vamos a encontrarnos en nuestras diferentes casas para que juntos sigamos siendo comunidad, sigamos siendo iglesia, y tal vez nuestros seres queridos que están en nuestras casas y que no asisten a la iglesia puedan ser también conectados con el evangelio y puedan ser bendecidos. Yo creo que todo, absolutamente todo está bajo el control del Señor, y este tiempo también está bajo el control del Señor. De manera que aprovechemos, como decíamos hace 8 días, si del cielo te caen cocos, aprende a hacer cocadas. Entonces, si esto es lo que Dios ha permitido que vivamos, pues vamos a aprender a hacer iglesia en medio de estos tiempos. Y eso también tiene que ver, hermanos, con las reuniones de mujeres. También estamos estudiando con mi esposa las formas en que ustedes mujeres van a seguir adelante con su estudio inductivo del libro de Ruth. Mi esposa ha estado ya haciendo algunos ensayos, así que pronto van a estar ahí ustedes también interactuando con ella de diferentes formas para que puedan seguir adelante, hermanas, con ese estudio tan maravilloso basado en el libro de Ruth. Hermanos, damos gracias también al Señor por su fidelidad, su provisión, su misericordia, y también como parte de nuestra adoración sabemos que participamos del tiempo de dar, de ofrendar y de bendecir la obra del Señor. Así que, sabiendo que no son tiempos fáciles, pero comprendiendo también que Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador, quisiera orar con ustedes mientras ofrendamos y diezmamos, dándole gracias al Señor porque nuestra confianza está puesta en Él. Él sustentará nuestras vidas en todo tiempo, así lo ha prometido, y esa es la confianza que nosotros hemos de tener siempre. Así que oremos juntos. Yo soy consciente, todo el equipo administrativo de la iglesia es consciente, el equipo de liderazgo es consciente de que vienen tiempos difíciles, pero sepamos, como dice el libro de Daniel, que hay un Dios que gobierna sobre todos los tiempos y sobre todos los gobiernos y sobre todas las dificultades que afectan al hombre. Así que oremos juntos, confiando en el Señor, demos con alegría en el corazón y sepamos también que Dios
está con nosotros y Él sostiene nuestras vidas. Padre, damos gracias en esta mañana porque tú bendices nuestras vidas, porque tú, Señor maravilloso, eres nuestro sustentador. Tu palabra nos invita en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, del versículo 25 en adelante, a reflexionar sobre cómo tú provees para las aves del cielo, sobre cómo tú vistes a los lirios del campo, Señor. Tú dices: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Señor, este es un tiempo donde literalmente levantaremos nuestros ojos al cielo, esperando que de ti venga nuestro socorro. Es difícil, Señor, pero como dice el salmista: bueno me ha sido el ser afligido por ti, para que entienda tu palabra, para que te conozca. Señor, gracias porque hasta aquí nos has sustentado, y gracias, Señor, por la provisión para el sostenimiento de la iglesia. Gracias por tu provisión para el sostenimiento de los hogares de nuestros hermanos. Gracias por la provisión para el que no tiene. Gracias, Señor, porque tú, Padre precioso, mueves y movilizas a tu pueblo de múltiples formas para que las necesidades de todos puedan ser cubiertas. A ti te damos la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarlo a que se ponga cómodo y abra su Biblia conmigo en el capítulo 9 del libro de Hechos, como fue la lectura con la que iniciamos el servicio. Ya saben ustedes que estamos en esta mañana ubicados en el versículo 32 al versículo 43, donde se nos narra la historia del viaje del apóstol Pedro a algunas comunidades de la región de Judea. Y pienso que esta porción de las Escrituras o este texto nos viene muy bien para esta mañana y para estas circunstancias atípicas de la iglesia, con estas circunstancias que realmente a muchos nos han tomado por sorpresa y que nos han llevado a ver la iglesia y a hacer la iglesia realmente de otras maneras en las cuales no nos encontramos cómodos o que nos parecen muy extrañas. Yo creo que usted debe estar sintiéndose muy extraño en su casa, participando del culto. Yo me estoy sintiendo muy extraño aquí, viendo simplemente una cámara y sin mis hermanos alrededor. Es bastante extraño, es diferente, pero una cosa sí es segura: nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso, Él está allí con usted y está aquí conmigo. Así que, teniendo en mente el texto que leímos para iniciar nuestro servicio, ¿qué le parece si oramos juntos y le pedimos al Señor que por favor hable a nuestras vidas en esta mañana con base en este texto y pueda traer Él dirección en medio de tiempos de tanta incertidumbre y zozobra como son los que estamos viviendo a nivel mundial? Así que si puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro allí en su casa o en el lugar donde se encuentre, oremos juntos al Señor. Padre, damos infinitas gracias a ti porque a pesar de que las circunstancias nos impiden reunirnos físicamente como congregación, tú has provisto sabiduría e inteligencia a los hombres para desarrollar estos medios tecnológicos a través de los cuales hoy nos haces, Señor, o nos brindas la oportunidad de reunirnos en honor a ti para exaltarte y glorificarte en esta mañana, en este día. Señor, te exaltamos y bendecimos. Damos gracias a ti. Por favor, habla nuestras vidas. El texto de Hechos, capítulo 9, verso 32 al 43, nos muestra que aunque el capítulo 9, versículo 31 nos dice que la iglesia estaba experimentando tiempos de paz por la presencia de tu Espíritu Santo en toda Judea, Galilea y Samaria, encontramos una escena muy particular con discípulos tuyos afligidos, pasando tiempos confusos, Señor. Y esos son los tiempos en los que nos encontramos hoy. Son tiempos confusos, tiempos donde somos libres pero estamos confinados a la casa, Señor.
tiempos donde tenemos muchos medios para movernos, pero el lugar más seguro en el que podemos encontrarnos en este momento se llama nuestra casa. Las personas con las cuales vamos a estar más seguras estos días son nuestra familia. Así que, Señor, gracias por mostrarnos lo importante. Gracias porque en tiempos de adversidad tú nos muestras lo más importante. Y hoy lo importante es que nuestros corazones también estén abiertos y nuestras vidas y mentes también para oír tu palabra, para oír tu voz y escuchar lo que tú quieres decirnos hoy. A ti te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, nos encontramos en tiempos de avances tecnológicos en todas las áreas, incluyendo, mira, un culto virtual. Nos encontramos en tiempos de grandes edificaciones, rascacielos de 200 pisos, construcciones majestuosas, pero hoy estamos sobrepasados porque hay un virus invisible que no respeta ninguna fortificación, ni siquiera esos edificios enormes han logrado contener este virus invisible. Nos encontramos en tiempos de grandes gestas deportivas, pero hoy el deporte ha parado. La empresa deportiva ha parado. La empresa del entretenimiento ha parado. Parece un tiempo de oscuridad, de tinieblas, de zozobra. Parece un tiempo de muchas calamidades. El hecho de llamarlo pandemia ya le agrega ese tinte de dificultad, de pánico, de miedo. Sin embargo, nosotros somos retados por la palabra a tener esperanza. Hermanos, esperanza, a pesar de que iglesias, centros comerciales, lugares turísticos, comercio formal, informal y todo haya tenido que parar y todo haya sido paralizado, la pregunta sería: ¿cómo enfrentamos esta realidad tan cruda como se nos está presentando en tiempos del COVID-19 o el coronavirus? ¿Será que hay algo rescatable en medio de todo esto? ¿Qué dice usted? Yo pienso que sí, porque yo creo que hay un Dios soberano que gobierna todas las cosas y nada se sale de su control. De esta manera, hermanos, el título de la predicación del día de hoy es un mensajero de consolación para la iglesia. Sí, lo que nosotros vemos en Hechos, capítulo 9, versículo 32 en adelante, es un mensajero de consolación para la iglesia. Y es un bello mensajero. ¿Por qué? Porque, hermanos, ustedes no sé si han podido disfrutar o experimentar la hermosura de viajar y cuanto más a la casa de un amigo o familiar que no vemos por mucho tiempo. Luego de temporadas difíciles, esas visitas reconfortan, esas visitas llenan el alma, como pudo haber sido el viaje del apóstol Pedro a sus hermanos en Lida, Sarón y también en Jope, bajo la guía del Espíritu Santo este viaje. Pero ahora imagina cuán hermoso pudo ser para Eneas el paralítico o para Dorcas y su familia, porque Dorcas había fallecido, y las viudas que eran amparadas y ayudadas por Dorcas. Y eso es lo que nos deja ver el texto en esta mañana. Qué bueno es recibir personas que Dios usa como mensajeros de consolación en tiempos oportunos. Habiendo leído el texto, hermanos, yo me hice una pregunta y el texto me presentó un reto bien difícil. Es: si Dios es soberano y el Evangelio, como vimos en el versículo 31, trae paz a su pueblo, a los santos, entonces ¿por qué y para qué Dios permite
que vengan aflicciones a hombres como Eneas o a mujeres como Dorcas, si se supone que estaban en un tiempo de paz? El mismo texto nos da la respuesta y dice que Dios visita a sus santos en medio de este mundo caído por su gracia y para su gloria. Hermanos, nuestras aflicciones pueden ser hechas bendición. Nuestra aflicción puede convertirse en bendición. Y precisamente el libro de Hechos ha venido narrando esto, como les he dicho, que había una temporada de paz, pero aún en medio de las temporadas de paz, no debemos olvidar que nos encontramos en un mundo caído en el cual tendremos aflicción. Por eso necesitamos recordar lo que la palabra nos dice, de que aún en medio de tiempos de aflicción, Él envía un mensajero de consolación para la iglesia, como es el caso que vemos en este texto. Y por eso yo he dividido este texto bíblico en 3 partes, bajo el título El mensajero de consolación para la iglesia. Entonces, ¿quién es el mensajero? ¿Cuál es el mensajero que trae el consuelo? Es mi primera parte. La segunda parte es el consuelo para los santos. Y en tercer lugar, el consuelo es para largos días. Teniendo esto en mente, hermanos, ¿qué les parece si iniciamos con el primer encabezado de este sermón, que he titulado El mensajero que trae consuelo? ¿O quién es el mensajero? Dice el texto bíblico: y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones. Entonces, ese mientras, como les he venido diciendo, está conectado con la escena anterior, que termina el versículo 31 diciéndonos que el Espíritu Santo traía paz a todas las iglesias de las regiones de Judea, Galilea y Samaria. Y eso es algo muy bonito, y así inicia nuestro texto hoy. Mientras, dándonos la idea de una labor concertada del apóstol Pedro con la imagen anterior del Espíritu Santo trayendo paz a todas estas regiones y a las iglesias ubicadas en estas regiones. Y hermanos, esta imagen me recuerda las mismas palabras del apóstol o del hermano Juan Bautista, anunciando que vendría un mensajero de Dios que traería paz. Juan el Bautista decía que vendría el Cordero que quita el pecado del mundo. Una acción de paz. Y qué curioso, al igual que Jesús, Pedro ha sido lleno del Espíritu Santo en este punto. Ya viene desde el capítulo 2 de Hechos lleno del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, y ahora es usado como mensajero de Dios para visitar aquellos lugares que Jesús visitó en otro tiempo, como lo evidencian los evangelios. Hermanos, no es incorrecto pensar que Pedro estaba siendo usado como mensajero de Dios para traer consuelo. Versículo 31 está ligado con este texto y nos mostrará cómo Dios usa a su siervo para traer consolación a los santos, a sus hijos, los creyentes, en diversas áreas de la vida y desafíos que se nos presentan. Y qué bueno saber que Dios coordina esta agenda, hermanos, por la guía de su Espíritu Santo para consolar a su pueblo. Pero importante es tener presente también que Dios coordinó un mayor consuelo para el ser humano y la iglesia a través de Cristo Jesús, como seguiremos viendo más adelante. Entonces, hermanos, así como Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, estamos viendo a Pedro ser usado como un instrumento de Dios, en el tiempo de Dios, en la agenda de Dios, que está trayendo paz, porque hay un pueblo que está pasando por aflicción. Hermanos, no olviden que la iglesia no debe desmayar. Dios ha enviado mensajeros de consolación para nosotros, y este tiempo no será la excepción. El mensajero viene en tiempos de paz, pero eso no significa que en el mundo no vayamos a tener aflicción. Y eso, hermanos, nos introduce a nuestro segundo encabezado, ya sabiendo quién es el mensajero y cómo ese mensajero tiene cierta relación con Cristo, y cómo ese mensajero nos empieza a llevar nuestra vista hacia Cristo. Veamos nuestro segundo encabezado, que dice
el consuelo para los santos. ¿Qué es lo que este mensajero trae para los santos? ¿Cuál es el mensaje? Y yo creo que tiene que ver mucho con ánimo en todo tiempo, pues Dios está haciendo algo mayor en medio de mis pruebas. Nosotros, hermanos, en este segundo encabezado, que usted lo puede ubicar ahí del versículo 32, la segunda parte, hasta el versículo 42, usted encontrará que este texto ahora nos presenta dos escenas donde se dan dos milagros sorprendentes: una sanación de un paralítico llamado Eneas y la resurrección de una discípula del Señor llamada Tabita o Dorcas, los cuales se encuentran enlazados, hermanos. Estos dos milagros se encuentran enlazados, pues nos brindarán un panorama más claro de las aflicciones del pueblo de Dios, su propósito y sentido, pues hemos de tener presente que Dios siempre obra con un plan específico en mente en la vida de sus hijos, como veremos a continuación. Ahora los invito a que nos enfoquemos en la primera escena, que es la sanación del paralítico Eneas. No les voy a pedir que leamos el texto porque ya lo hemos leído y usted lo tiene ahí abierto en sus manos, usted tiene su Biblia ahí en las manos y usted lo puede ver. Hermanos, esta escena del versículo 32 al 35 nos muestra la llegada de Pedro, el mensajero de paz enviado y usado por Dios. Y este hombre tiene un encuentro particular, como vemos, con un hombre paralítico. La Biblia no nos dice si Eneas era creyente o no lo era. La Biblia dice en el versículo 32 que Pedro iba a visitar a los santos, pero cuando se refiere específicamente a Eneas, no menciona que sea discípulo, que sea uno de los santos, simplemente dice Eneas, a diferencia de Dorcas. Cuando se refiere a Dorcas, sí dice que Dorcas era una santa, una discípula del Señor, abundante en buenas obras. De Eneas simplemente dice Eneas, un hombre paralítico. Entonces se nos dice que este hombre había estado paralítico por 8 años, postrado sin poder valerse por sí mismo. Y pensemos en algo, teniendo en mente que la Biblia no nos dice si era o no era creyente, pero digamos que era creyente. Si era creyente, hermanos, qué situación tan lamentable, pues se encontraba limitado con las precariedades que implicaba la época. Además, limitado del llamado de hacer la obra de Dios, de dar testimonio activo de la fe en Cristo su Salvador. ¡Qué cuadro tan triste! Ahora, si no era creyente, pues es seguro que su vida no reflejaba el carácter de Cristo, dejándonos ver que no solo tenía una parálisis física, sino también espiritualmente se encontraba paralítico por causa de su pecado, como nos deja ver el capítulo 3 de Romanos o Génesis 3, Génesis 6, que es la condición del hombre sin Dios, muerto espiritualmente, lisiado, inhabilitado por causa del pecado. Pero hermanos, Dios trae consuelo para los santos. Dice la Escritura, hermanos, que Pedro llega a este hombre. Entonces Dios viene a él por medio de Pedro para traerle consuelo, levantarle de su limitación. Y ahora pensemos otra vez. Viene Pedro y pensemos que Eneas era cristiano. Si era cristiano, hermanos, si era creyente, entonces trae consuelo. ¿Por qué? Porque Eneas podrá levantarse de sus limitaciones para hacer las obras a las cuales Dios le llamó, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado unas obras para cada uno de nosotros, y Eneas podrá estar saltando en un solo pie, lleno de gozo, pensando que va a poder hacer las obras para las cuales su Señor le salvó, le llamó y le amó. Y que también el apóstol Santiago nos exhorta a abundar en buenas obras si somos creyentes. Y yo me imagino a ese paralítico Eneas feliz, lleno de gozo, porque ahora va a poder ir de casa en casa, de lugar en lugar, anunciando las buenas nuevas. Pero, como hemos estado pensando que la Biblia no nos dice si Eneas era o no era creyente,
Pensemos que Eneas no fuera creyente, no fuese creyente, y si no lo era, hermanos, qué consuelo para este hombre. No solamente Dios a través de Pedro le sana de esa parálisis física severa, sino que también trae esperanza para su parálisis, valga la redundancia, espiritual por causa del pecado, y de esta manera fuese contrarrestado como un efecto natural de la obra del Evangelio en Cristo. Así lo deja ver Jesús también en una escena muy similar en el Evangelio de Lucas capítulo 5, cuando también se produce una sanidad sobre un hombre paralítico que sus amigos bajan en una camilla abriendo el techo de una casa. Jesús nos muestra ahí que la parálisis del paralítico de Lucas 5, más grave no era su parálisis física. Por eso Jesús se enfocó primero en señalar la parálisis espiritual. Y gloria a Dios, porque este texto nos está mostrando que el mensajero de Dios vino para traer buenas nuevas de parálisis que se iba a ir por causa del Evangelio. Lo anterior me lleva a pensar qué buena noticia para Eneas. Dios usó su aflicción como un instrumento útil para la causa del Evangelio. ¿Cuánto más comprometido estaría ahora él con el Evangelio y dar testimonio? ¿Cuánto más estaría involucrado en servir a otros como Cristo había servido a través de Pedro? Pero el texto termina diciéndonos que por causa de la sanidad o del milagro obrado en la vida de Eneas y por el tiempo de aflicción que estaba pasando Eneas, muchos creyeron en toda Lida y en toda Sarón. Así que la aflicción de uno produjo la bendición de muchos. Y eso nos lleva a nuestra segunda escena, la escena de Dorcas, que ustedes leen ahí también. Dice el texto que luego del revuelo por la causa de la buena noticia en Lida y en Sarón, muchas conversiones a través del consuelo recibido a través de Eneas, los santos de Jope se enteraron de la visita de Pedro. Fíjese que no era una agenda coordinada por hombres, era una agenda coordinada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces estos hombres, al enterarse de que Pedro está muy cerca, porque eran realmente pueblos muy cercanos, Jope y Lida y Sarón, entonces ven, hermanos, cómo Dios provee visitas, hermanos, inesperadas para momentos muy oportunos, cuadradas solamente por su providencia. Esto, hermanos, me deja ver algo muy importante. Los hermanos se encuentran afligidos, ustedes leyeron el texto, hay llanto, hay luto, hay duelo, ellos se encuentran muy acongojados. La hermana fiel, Dorcas, ha muerto. Una hermana que dice el texto era abundante, era rica en fe y en buenas obras, muere. ¿Cómo duele, hermanos, la partida de los buenos cuando más necesarios son? Por ejemplo, ¿cuánto duele hoy la muerte de un médico o de una enfermera? ¿Cuánto duele hoy que muchos de ellos mueran? De esa misma manera se estaban sintiendo los hermanos en Jope. Una de sus grandes siervas, una mujer usada por Dios de una manera muy especial, había muerto. Así está la iglesia, hermanos, en Jope, afligida como podríamos estar hoy por causa de esta pandemia y cuántas vidas de doctores y enfermeras ha cobrado. Pero Dios, hermanos, había agendado una visita para ellos, la cual nos enseña algunas cosas muy valiosas en medio de este cuadro de aflicción. La muerte de Dorcas nos permite ver cosas como lo siguiente: que la aflicción de los santos no son, o que las aflicciones de los santos no son ajenas para Dios. Él las conoce y aún las usará para su gloria de diferentes maneras. También la muerte de Dorcas nos permite ver
Qué bueno resulta para un creyente mostrar a Cristo mientras vive. Su ausencia será muy notoria y lamentada al partir con el Señor. La muerte de Dorcas nos permite ver qué bueno es abundar en buenas obras. Esto realmente agrada a Dios y es muestra de una persona santa o convertida al Evangelio. La muerte de Dorcas también es importante y esto quiero resaltarlo. ¿Por qué? Es maravilloso, hermanos, maravilloso lo que le sucedió a Dorcas. La muerte de ella nos permite ver una escena especial. Luego de ser resucitada, Dorcas se encuentra cara a cara con el mensajero de Dios, Pedro, y rodeada de aquellos a quienes hizo el bien antes de morir. ¡Qué escena tan maravillosa! Esto, hermanos, sin lugar a dudas me transporta a una escena gloriosa que va a suceder en algún momento de la historia y que la narra el apóstol Juan en el capítulo 7 de Apocalipsis. El día que el mensajero de Dios venga por su iglesia y todos seamos levantados y tengamos que comparecer ante Él y nuestros ojos lo vean cara a cara, y no solamente lo vean a Él, sino que podamos ver a todos aquellos a quienes les compartimos el Evangelio, no vestidos de túnicas fabricadas por nuestras manos, sino de las túnicas blancas confeccionadas por la sangre de Cristo. ¡Qué escena! Por último, termina como la escena anterior de Eneas. Muchos fueron alcanzados por el Evangelio a causa de la aflicción de Dorcas y la obra de Dios en medio de ellos por el mensajero enviado por él. Ahora bien, hermanos, como acabamos de ver, las aflicciones de los santos o personas no están desligadas o ajenas a la agenda del cielo, sino que sirven para su extensión y pueden ser un motivo para que hoy, en medio de la aflicción del mundo, ustedes y yo mostremos la gracia de Dios en nuestras vidas para que su gloria sea mostrada en toda la tierra. Hermanos, no olvide que la iglesia no debe preguntarse más ¿por qué a nosotros? No debemos preguntarnos más ¿por qué a nosotros? Sino ¿a cuántos Dios a través de nosotros quiere bendecir con el buen mensaje del Evangelio? Libertad de la parálisis espiritual y vida eterna con Él por todos los siglos. Y esto, hermanos, nos lleva al final de nuestro sermón o al último encabezado, que tiene como subtítulo El consuelo es para largos días. Y ese es el propósito de este mensaje. Dice el texto y termina de una manera muy atípica. Dice: y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón curtidor. Hermanos, así termina el texto. El texto termina mostrándonos una escena algo extraña. Un nuevo personaje aparece en el relato, un tal Simón, pero su apellido no es curtidor, es su profesión, es el oficio al cual él se dedicaba. Y este oficio tenía que ver con personas que se dedicaban a trabajar o tratar las pieles de diferentes animales como ovejas, vacas, cabras, camellos, cerdos también, y trataban estas pieles para darles múltiples usos. Dice el texto que este hombre, Simón el curtidor, hospedó al buen mensajero de Dios, el apóstol Pedro, por largos días. Hermanos, este oficio de curtidor, como les acabé de mencionar, no era muy bien visto por la sociedad judía. Tal vez tenía buenos dividendos, pero no era muy bien visto por la comunidad y por la sociedad judía, pues implicaba un contacto físico directo con animales muertos. Y ustedes saben que habían leyes de purificación en medio de los judíos que hacía que estas personas fueran segregadas o marginadas.
Y tal vez este era el caso de Simón el Curtidor, y tal vez muchos judíos religiosos nunca habían tenido contacto con él, y seguramente Pedro está en medio de una iglesia de creyentes acabados de salir de la tradición judía, y seguramente, hermanos, muchos hermanos creyentes tampoco se acercaban a Simón el Curtidor de pieles. Pero esto fue lo que produjo, hermanos, la aflicción de un hermano: traer las buenas nuevas a hombres descartados, unir a los que antes no se hubiesen unido, acercar a los que no eran cercanos, bajar barreras elevadas por hombres, mas no por Dios y su palabra. Hermano, Simón el Curtidor era un pródigo, un desechado, un indigno, pero ahora visitado por el apóstol Pedro y hecho digno de la presencia del siervo de Dios por largos días. ¿Y no le parece a usted curioso cómo Dios es experto en usar las calamidades de otros para bendecir a aquellos que no hubiesen sido bendecidos de otra manera? ¿Cómo podríamos imaginar que la calamidad se convirtiera en bendición para largos días y seguramente para la eternidad? Pues si usted lee conmigo el capítulo 10 del libro de Hechos, usted encontrará que allí se nos deja ver cómo la casa de este curtidor se convirtió en el punto de referencia desde donde Dios, a través del Espíritu Santo, lanzaría a Pedro en comisión o en medio del pueblo gentil, visitando a Cornelio el romano. Y cómo la casa de este curtidor fue el epicentro desde donde el pueblo de Israel, los judíos, serían abiertos a bajar esas barreras sociales que habían mantenido marginados a los gentiles. Pues Pedro, luego de ser comisionado desde la casa de este curtidor, regresará a Jerusalén y dará un informe sorprendente y maravilloso que veremos más adelante en otro sermón, y encontraremos cómo Dios usó esta casa como el epicentro para que fuera lanzada la gran comisión a los confines de la tierra, de la cual Pablo se apersonaría más adelante, porque en la agenda de Dios ya estaba provisto aquel que iba a ir a esos lugares, y ahora Dios estaba convenciendo a los cristianos judíos de que ya no era solamente judío, ya no había judío ni gentil, ya no había libre o esclavo, ya no era hombre o mujer, era un cuerpo, era un pueblo, era la iglesia del Señor. Ahora quiero que piensen lo siguiente: Pedro es un excelente modelo de un mensajero que trae consuelo, hermanos. Pero ¿no le parece que este nos está recordando a un mensajero mucho mayor, mucho más grande, del cual se habló en el capítulo 1 de Juan y en el capítulo 2? Sí, yo sé que usted lo tiene ya en su mente. Se llama Jesucristo. La Biblia nos está llamando a ver con mayor profundidad el mensaje de estas dos historias. Jesús, el mensajero de esperanza, no vino solo a hacer milagros para curar nuestros males físicos. Él vino para llevar a cabo una tarea más importante, sin decir con esto que las calamidades físicas no sea necesario atenderlas. Pero yo quiero que piensen las palabras del siguiente escritor. David Godín dijo: la multiplicación de los panes y los peces apuntaba a él como el pan de vida eterna, según Juan capítulo 6. Al dar vista a los ciegos, indicaba su capacidad de otorgar visión espiritual a los ciegos espirituales, según Juan capítulo 9. La sanación del paralítico de Lucas 5 nos muestra la capacidad de Cristo, no solo de habilitar las piernas físicas, sino también de habilitar al paralítico espiritual a través del perdón de pecados para vida eterna. Hermanos, el mundo se encuentra en caos, y este caos no radica solo en la condición caída del hombre a través de Adán, que trajo consigo enfermedades físicas y muerte.
El mensaje de este texto no busca que la iglesia, nosotros, la iglesia del Señor, nos convirtamos en mercaderes de milagros físicos para que las gentes conozcan el Evangelio, no, sino para que nosotros, como mensajeros de consolación, podamos descubrir a aquellos paralíticos espirituales cegados por el pecado y la caída de Adán, puedan ver la necesidad espiritual y la bancarrota espiritual en la que se encuentran, y si llegasen a ser llamados a cuentas, se llevarían una triste noticia. No estaría el fiel mensajero Cristo esperándoles como Pedro esperó a Dorcas. No habría una multitud con vestidos preciosos esperándoles para agradecerles por haberles compartido la palabra. No, la realidad de este texto la refleja el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, o en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 12 y 13, donde nos dice: la condición del ser humano es una condición lamentable, sus manos caídas y sus rodillas endebles ante Dios. Pero Pablo no nos deja ahí. Pablo es como un mensajero de consolación en esa misma carta, cuando en el capítulo 4, versículo 14 al 16 nos dice lo siguiente. Yo quiero que usted lo busque en su Biblia y lo lea conmigo, porque la palabra del Señor dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esa es nuestra realidad. Pero Pablo sigue diciendo también en el capítulo 9 de la misma epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 23 en adelante, dice: por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos de hombres como el templo de Jerusalén, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo y no para ofrecerse como el sumo sacerdote muchas veces entrando al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Jesús le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Jesús, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperamos. Hermanos, el mensajero Cristo ha venido para darnos un mejor consuelo, el de vivir libres del pecado. Hermanos, hoy hay una pandemia que acecha al mundo. Nos tiene en cuarentena, encerrados. Las fronteras se han cerrado, los aeropuertos se están cerrando, los comercios se están cerrando, los mercados se están cerrando, los templos se están cerrando, porque hay un virus que amenaza la vida de millones. En este mismo momento yo podría asegurarles que la cifra de muertos está por encima de los 13,000. Pero ¿saben ustedes que hay un virus más letal? Es el pecado, heredado por Adán y Eva. Y usted y yo somos llamados a ser mensajeros de consolación a esos millones que están infectados y que no saben.
usted y yo tenemos el antídoto. Se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, yo los animo y los invito a que reflexionemos en esto, en cómo podemos aplicar este texto a nuestras vidas. Hermanos, a través de esta predicación el Señor Jesucristo quiere animarnos como iglesia, recordándonos que nuestro más grande mensajero Jesucristo ya vino a la tierra para visitarnos con el mensaje más importante que necesitábamos: paz con Dios a través de Él mismo por gracia, y para que nosotros lo anunciemos al mundo para su gloria. Lo segundo que debemos tener en cuenta de este sermón es que la iglesia y nosotros veamos cómo los hermanos de Lida, Sarón y Jope fueron consolados por la gracia de Dios en ellos e hicieron de los momentos difíciles oportunidades para seguir expandiendo el mensaje del Evangelio. Que en los tiempos, hermanos, de coronavirus seamos prudentes, sí, y asimismo llevemos también paz a otros a través del mensaje del Evangelio, el cual es el verdadero antídoto que el hombre necesita contra el virus más nefasto que ha tocado a la raza humana desde el huerto del Edén. Y por último, amigo, tal vez tú estás escuchándome porque alguien te compartió este sermón o porque estás en casa de alguien que está oyendo este mensaje. Y yo quiero decirte a ti en esta mañana: quiera Dios traerte a ti y traer a ti ojos que vean, mente que entienda y te saquen de la parálisis espiritual en la que te encuentras. A las personas de esta historia nosotros vemos cómo Dios les habilitó para poder vivir para su gloria. Y quiera el Señor que tú también puedas ser habilitado, pero no puedes solo. La Biblia nos dice que solamente eso es posible a través de Cristo. Así que yo te invito a que vengas a Cristo. Yo te invito a que te intereses por Cristo. Yo te invito a que anheles a Cristo. Yo te invito a que busques a Cristo. Y yo te invito a que me busques si tienes la posibilidad, para que yo a través de toda la Escritura pueda mostrarte a Cristo y cómo Él puede sacarte de la parálisis espiritual en la que posiblemente te encuentras y no vas a poder salir solo. Así que, hermanos, oremos juntos al Señor y démosle gracias a Dios. Padre, oramos en esta mañana dándote gracias. Muchas gracias damos a ti, Señor. Sabemos que tú visitas a tu iglesia en medio de este mundo caído por pura gracia, pero también para tu gloria. Yo sé que tú eres mensajero de consolación en medio de la aflicción. Y también entendemos que nuestra aflicción puede ser hecha bendición por tu pura gracia. Y ruego hoy, Señor, que como iglesia seamos mensajeros de consolación, como nuestro verdadero mensajero de consolación lo fue Jesucristo. Padre, que la imprudencia del pecado de Adán y Eva, que fue heredada sobre nosotros, sea subsanada por la obra más que suficiente de Cristo en nuestras vidas, como el antídoto para el virus del pecado. Gracias te damos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, damos gracias al Señor por permitirnos estos medios tecnológicos a través de los cuales, a pesar de las circunstancias que están afectando a nivel mundial, empresas, países y la iglesia, incluyéndonos, nos podemos acercar. Es una gran bendición. Pero ahora quiero también pedirles un favor. Como pueden notar, somos nuevos en esta manera de hacer iglesia, y sería muy bueno para nosotros recibir una retroalimentación de ustedes, hacernos saber cómo fue su experiencia, tal vez algunos tips que pudiéramos tener en cuenta para mejorar. Y por último, también quiero pedirles un favor. Nos gustaría seguir haciéndoles llegar todo el material que vamos a estar desarrollando para reuniones y cultos que vamos a estar desarrollando durante todo este tiempo.
Así que antes de salirse de la plataforma de YouTube, por favor baje con el mouse o el cursor ahí a la parte derecha, en la parte baja de derecha usted encontrará un botoncito rojo que dice suscribirse. Dale clic ahí para que te puedas suscribir y también busca la campanita, porque si también le das clic a la campanita, pues serás notificado de cuando nosotros estemos subiendo material a la plataforma y a la página de la iglesia. Así que hermanos, muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando y siguiendo. El Señor les bendiga.